La imagen es asombrosa. En una sala austera del centro de confinamiento del terrorismo, un pabellón sellado con puertas de acero se abre para mostrar a miles de prisioneros hincados, con las manos esposadas hacia atrás, rapados y tatuados, sin camisetas, bajo el control de comandos armados del ejército salvadoreño. La escena, difundida oficialmente, resume lo impensable. El Salvador, un país alguna vez capturado por el crimen, hoy presume de ser el más seguro del hemisferio occidental. La cifra lo respalda. De 6.656 homicidios en 2015 a solo 114 en 2024. Detrás de esa transformación hay un nombre que ha dejado de ser solo un presidente para convertirse en un símbolo continental: Nayib Bukele. Y detrás de Bukele, un plan meticulosamente ejecutado que cambió la historia salvadoreña: el Plan Control Territorial. Lanzado en junio de 2019, se propuso lo que muchos veían como una fantasía populista: desarticular a las maras, pacificar el país, devolverle la libertad a comunidades secuestradas por el miedo. 5 años después, la fantasía es un hecho. El operativo se intensificó en marzo de 2022, cuando tras una escalada de violencia que dejó decenas de muertos en un fin de semana, Bukele declaró el estado de excepción. Desde entonces, 85.000 personas han sido capturadas, muchas sin orden judicial, y enviadas a centros de alta seguridad como el SECOT. Las organizaciones de derechos humanos alzaron la voz, pero en las colonias populares el eco era otro. Aplausos. Por primera vez en décadas puedo caminar con mi hija hasta la escuela sin miedo, dice Sonia Ramírez, madre soltera en Soyapango. Durante años, su comunidad fue un enclave de la MS-13, donde se cobraban extorsiones y los niños crecían con el eco de los disparos como arrullo. Hoy, según datos oficiales, las extorsiones han caído un 92%. Los pandilleros ya no mandan aquí, remata. La opinión popular parece confirmar lo que las cifras gritan: una reducción histórica de homicidios, con una tasa de 1,9 por cada 100.000 habitantes. El vicepresidente Félix Ulloa no dudó en declararlo: El Salvador es hoy el país más seguro de América. Una afirmación audaz, pero que incluso fue recogida por el Instituto Francés para la Justicia, que consideró el caso salvadoreño como un modelo emergente de política eficaz contra el crimen. Ese modelo no se sostendría sin el respaldo de la población. El analista Nelson Flores señaló que muchos de los despliegues militares responden a peticiones comunitarias, como en San Bartolo y Lopango, donde vecinos exigieron la intervención directa del ejército tras detectar movimientos de posibles remanentes de pandillas. Lo que vemos es una alianza entre la comunidad y el Estado, que rara vez había existido con tal contundencia, afirma. El impacto ha sido cultural. Según el sociólogo René Martínez, la percepción de impunidad que durante años alimentó la violencia ha sido erosionada. Las maras ya no son un modelo de respeto o poder. La población ha visto que el Estado puede imponerse. Eso cambia las coordenadas culturales del miedo y el silencio, explica. La paz, dice, no se logra solo con armas, sino con un quiebre simbólico: demostrar que el crimen no es invencible. Pero ese quiebre tiene su precio. Bajo el estado de excepción, las garantías constitucionales han sido suspendidas. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado miles de detenciones arbitrarias, denuncias de tortura y muertes bajo custodia. El gobierno responde con una lógica clara: no hay guerra sin fuego. No podíamos seguir con un sistema legal pensado para un país en paz, cuando vivíamos una guerra interna de baja intensidad, declaró un asesor de seguridad bajo anonimato. Las implicaciones de esta estrategia se sienten en 3 frentes. En las calles, como en La Unión o Mexicanos, donde por primera vez en una generación los comerciantes abren sus negocios sin pagar renta. En la política, donde el oficialismo consolidó una supermayoría en la Asamblea, fortaleciendo su capacidad de legislar sin contrapesos. Y en los medios, donde los titulares ya no registran masacres, sino la transformación de El Salvador en referente internacional. Bukele hizo lo imposible:
rezaba hoy el encabezado de Le Monde. No se trata solo de una narrativa triunfal. Los datos son verificables. De 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019, a menos de 2 en 2024. De ser uno de los países más violentos del mundo a compararse, en cifras, con Francia. Esa es la revolución silenciosa que El Salvador ha vivido. El día de hoy, esa revolución cruza una nueva frontera. El reconocimiento internacional. Desde París, el Instituto Francés para la Justicia emitió un informe que reconoce el modelo salvadoreño como una referencia emergente en la lucha global contra el crimen organizado. En voz baja, incluso algunos diplomáticos europeos admiten que lo que ayer se criticaba hoy se estudia. La historia no ha terminado, pero ya se ha roto el pacto de silencio. Lo que ayer fue campo de guerra, hoy es escuela, comercio y barrio. Lo que ayer era miedo, hoy es orden. Y aunque los dilemas éticos persisten, el hecho es que el Estado ha recuperado el control. Lo imposible ocurrió. Los criminales están presos. El Salvador, contra todo pronóstico, se ha convertido en el país más seguro de América. En el despacho ovalado del Ministerio de Justicia, la carpeta marcada como Operación Origin fue abierta por el fiscal especial, designado para auditar los últimos 2 años del estado de excepción. Un informe preliminar contenía nombres, fechas, cárceles, cifras y también silencios. Entre los documentos, una página subrayada 3 veces detallaba que, de los 85.000 arrestos realizados bajo el régimen de emergencia, más del 90% había sido procesado sin recursos de apelación inmediatos. La pregunta era inevitable. ¿Se estaba sacrificando justicia por orden? Pero para los altos mandos del gobierno no se trataba de una disyuntiva, sino de una estrategia. A veces hay que dinamitar el puente viejo para construir uno que aguante, dijo un coronel retirado, ahora asesor del Plan Control Territorial. Las detenciones masivas no eran una falla del sistema, sino parte del nuevo diseño institucional. Detener primero, investigar después, garantizar resultados sin el corsé de un aparato judicial infestado de omisiones y miedos. Ese nuevo diseño fue posible porque Nayib Bukele no solo contaba con poder ejecutivo, sino también con la mayoría legislativa que le permitió rediseñar la Corte Suprema, la Fiscalía General y los órganos de control. Desde allí, se reescribieron las reglas. Los cambios no fueron cosméticos. Se redujo la edad mínima de imputabilidad penal, se ampliaron las atribuciones de la Policía Nacional Civil y se autorizó la construcción acelerada de centros penitenciarios bajo régimen especial. El caso más emblemático fue la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CCOT, con capacidad para 40.000 internos y tecnología de vigilancia 24/7, desde sensores biométricos hasta sistemas de inhibición de comunicaciones. El arquitecto de este modelo fue un solo hombre, Bukele. Su figura trascendía la política. Para muchos, era un restaurador del Estado, un libertador moderno que, a diferencia de los caudillos del pasado, usaba la tecnología y la planificación como sus armas. Su mensaje era claro y directo. El que no la debe, no la teme. Su estrategia: gobernar sin miedo al conflicto institucional. En la calle, esa estrategia tenía nombres propios, como el del cabo José Ernesto Aguilar, quien lideró una de las primeras incursiones en Apopa. Relata cómo una noche encontraron a 5 miembros activos de la MS-13, atrincherados en una casa abandonada. El operativo duró 19 minutos. Sin heridos. Sin disparos. Los agarramos dormidos. No podían imaginar que esta vez no veníamos a negociar. Veníamos por ellos. Historias similares se multiplicaron por todo el país. En Santa Ana, una profesora jubilada que había perdido a su hijo por negarse a colaborar con pandillas, regresó a su casa tras 11 años de exilio forzado en Guatemala. En La Paz, un grupo de niños pudo estrenar la cancha de fútbol del barrio sin que un solo grafiti de maras manchara sus muros. Los resultados eran tangibles, cotidianos. Sin embargo, las organizaciones internacionales mantenían su postura crítica. Las visitas de observadores de derechos humanos documentaron celdas sobrepobladas, falta de defensores públicos
y casos como el de José R., un joven obrero que pasó 7 meses encarcelado hasta que se comprobó que no tenía ningún vínculo con estructuras criminales. El caso fue utilizado como bandera por opositores, pero también como prueba de corrección institucional. Fue liberado, indemnizado, y su caso ayudó a afinar filtros de detención. Ese es el dilema que define esta nueva era salvadoreña. Un dilema entre justicia inmediata y garantismo legal, entre eficacia y derechos, entre el pasado de impunidad y el presente de mano firme. Para una gran mayoría, la elección ya fue hecha. El respaldo popular al presidente alcanza niveles sin precedentes. En cada barrio, en cada feria, en cada mercado, su rostro se imprime en camisetas, murales y hasta tatuajes. No es un jefe de Estado, es un héroe nacional. En la esfera política, ese respaldo se tradujo en un nuevo ciclo de poder. La reelección de Bukele, pese a los cuestionamientos constitucionales, fue validada por una Corte Suprema renovada y respaldada en las urnas, con más del 80% de los votos. El partido oficial, Nuevas Ideas, retuvo la supermayoría legislativa con 54 de los 60 escaños. La oposición, fragmentada y sin discurso alternativo, quedó relegada a los márgenes. Los medios internacionales, que al inicio calificaron su modelo como autoritario, han tenido que reformular sus narrativas. Le Monde, El País, hasta The Guardian, han publicado reportajes admitiendo que los datos respaldan la eficacia de su plan. Algunos medios han enviado corresponsales permanentes para documentar la nueva realidad salvadoreña. En universidades de Alemania, Japón y Colombia, se estudia ya el modelo Bukele, como caso de estudio de seguridad pública. Pero el impacto más profundo es invisible. Es el cambio en la mirada de los jóvenes. Antes, la referencia aspiracional era el homeboy tatuado, con cadenas y poder territorial. Hoy, muchos quieren ser soldados, ingenieros, programadores. La narrativa de poder ha cambiado. Y con ella, la cultura misma de un país. Esa es la verdadera revolución. No solo la estadística, sino la psicología colectiva. El miedo ha sido reemplazado por disciplina, la desesperanza por estructura, y el Estado, por fin, es percibido como una herramienta de protección, no de abandono. En palabras de un joven cadete entrevistado en la Academia Militar, yo no crecí viendo a mi país con orgullo, pero hoy sí, y es por el presidente Bukele. La cámara descendía lentamente sobre el amanecer de Ciudad Delgado. Lo que hace unos años eran pasajes sin ley, marcados por la presencia constante de postes armados y calles vacías al caer la tarde, ahora eran avenidas limpias, con jardineras pintadas por estudiantes y vendedores ambulantes reactivando el comercio barrial. Un mural nuevo aparecía en una esquina, el rostro de Nayib Bukele coronado con la frase «Lo prometió y lo cumplió». La transformación urbana es apenas la piel visible de una metamorfosis más profunda. Desde el lanzamiento del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, el tejido institucional del país ha sido reconfigurado para una misión clara: erradicar el crimen como estructura de poder paralela. Y si bien los mecanismos empleados han sido objeto de controversia, los resultados han sido contundentes. Hoy, los datos no son meras estadísticas, son prueba de una victoria cultural. El Salvador cerró el año con 114 homicidios en todo su territorio, una cifra histórica. Esto representa una tasa de 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, situándose por debajo de países como Francia o Canadá, algo que ninguna generación viva había experimentado. Atrás quedaron las décadas de funerales improvisados, exilios forzados y comunidades rotas. Las repercusiones de esta nueva realidad se sienten con fuerza en el plano internacional. Delegaciones de seguridad de países como Honduras, Ecuador y Paraguay han solicitado reuniones formales con el Ministerio de Seguridad Pública para conocer a detalle el modelo implementado. En foros multilaterales, antes dominados por críticas al carácter autoritario del gobierno, ahora se escuchan preguntas pragmáticas. ¿Cómo lo lograron? Una parte importante de la respuesta está en la ruptura con el viejo paradigma.
El Salvador dejó de concebir el problema de la violencia como una cuestión meramente social o criminal. Lo asumió como una amenaza existencial al Estado, como una forma de insurgencia criminal. Y en esa guerra, Bukele actuó no como un político tradicional, sino como un estratega con poder real. Para muchos, su figura representa la restauración de la soberanía estatal. Los barrios ya no están divididos por fronteras invisibles, ni la población debe pedir permiso a estructuras ilegales para celebrar un velorio o abrir un negocio. Hoy, el derecho a existir se ejerce sin intermediarios armados. No todos están convencidos. La comunidad internacional sigue dividida. Las ONG de derechos humanos mantienen una postura de vigilancia permanente. Pero incluso entre sus filas, hay quienes reconocen que el impacto de las medidas obliga a un nuevo debate ético. Es difícil condenar un modelo que ha salvado miles de vidas, aunque debamos seguir exigiendo garantías, admitió un observador del Cono Sur durante una sesión privada en la OEA. Mientras tanto, el Estado salvadoreño avanza en consolidar esta nueva etapa. Se anunció un ambicioso plan de reinserción para ex miembros de pandillas que demuestren desvinculación y colaboración activa. Ya hay registros de cooperativas agrícolas y talleres de carpintería organizados dentro del Cecote. La reeducación está siendo documentada con rigor, para demostrar que la justicia también puede incluir redención. Pero no hay ingenuidad. Los altos mandos de seguridad admiten que la amenaza pandillera no ha desaparecido, solo ha sido neutralizada. Y saben que la paz solo se mantendrá si el aparato estatal se sostiene firme, sin nostalgias democráticas que no funcionaron cuando la población era rehén de estructuras criminales. La prensa, antes dividida, comienza a mostrar un giro. El influyente diario francés, Le Figaro, tituló Bukele, el presidente que hizo retroceder a la muerte. The Economist habló de un nuevo modelo de seguridad hemisférico. Incluso en universidades estadounidenses, antes críticas, se han iniciado seminarios sobre el caso salvadoreño. Lo que era excepción, ahora se discute como posible norma para contextos similares. El impacto se siente también en el corazón de la sociedad salvadoreña. Las escuelas han incrementado su matrícula. El turismo se ha reactivado con cifras que no se veían desde antes del conflicto armado. Los salvadoreños en el exterior están regresando, no como turistas nostálgicos, sino como inversores. Una nueva generación ha crecido viendo al presidente no como una figura lejana, sino como el hombre que devolvió la dignidad a su país. En un acto reciente, una niña de 8 años leyó una carta ante una multitud en La Libertad. Gracias, presidente, porque ahora puedo jugar sin miedo. La ovación fue inmediata. Y en esa frase sencilla, inocente, se resume el espíritu de toda una nación que estuvo demasiado tiempo arrodillada. Nayib Bukele no gobernó para complacer cancillerías ni editoriales extranjeros. Gobernó para recuperar un país que había sido devorado por el crimen. Y lo hizo. Con eficacia, con audacia, con convicción. Hoy, El Salvador no solo ha cambiado de cifras, ha cambiado de destino. En la entrada del CECOT, un cartel recibe a los visitantes con una frase del propio presidente. Nunca más seremos esclavos del miedo. Esa frase no es un lema, es un veredicto, y también una advertencia para quienes alguna vez creyeron que podían arrebatarle el país a su gente. Hoy, El Salvador pertenece de nuevo a los salvadoreños, y su héroe tiene nombre, Nayib Bukele.